Muy bien. Comenzamos en la página 30, el problema resuelto 1.20, que hay que resolverlo a través de componentes rectangulares de una fuerza en el espacio. Tenemos el siguiente problema que muestra un poste eléctrico con dos cables, AB y AC, AB y AC, y nos piden eh, determinar la tensión T del cable, aplicado en C, solo en C, y nos dan el valor de la tensión que es de 2000 newton. Entonces, aquí nos pide encontrar las componentes y nos dan el resultado de la resultante, que es la tensión, que son 2000 newton. Es un problema al revés de lo que teníamos antes. Antes nos pedían calcular en la unidad anterior, 1.1, con las componentes encontrar el resultante. Aquí encontramos eh, las componentes y nos dan la resultante. Bien, entonces, sabemos que tenemos un poste con un cable tensor que sostiene este poste y nos piden hacer cálculos sobre este punto C. Por tanto, esta parte AB no va a trabajar porque no está conectada a C. Ahora, si nos piden trabajar sobre el punto A, ahí sí, que es, deberíamos encontrar las dos tensiones porque las dos llegan a ese punto A. Pero en este caso nos piden todo sobre C, solamente ocupamos este cable porque B, el cable AB no llega al punto C. Bien. En tensión aplicada en C. Tenemos las distancias en tres dimensiones. Esta es la distancia en el eje Y, esta es la distancia en X y esta es la distancia en Z. Tenemos que Z va a ser hacia afuera de la pantalla y hacia arriba y X hacia la derecha. Dibujamos el cable tensor desde C hasta A, donde va a pasar por los tres ejes esta distancia. Ahí está nuestra tensión T que nosotros ya la conocemos. Necesitamos saber, gracias a estas ecuaciones que ya las describimos antes, tensión en X, en Y y en Z nos dan la tensión T, que este valor nosotros ya lo tenemos, que es 2000 newton, por el coseno de cada ángulo. Para encontrar el coseno de cada ángulo, nosotros ya sabemos que tenemos que encontrar primero h, la altura, a través de la trigonometría. Entonces aquí tenemos que esta es la tensión, o sea, de esta tensión T, tensión en X, sobre el eje X, que es su componente en Y de esta tensión va a ser T sub I, que está sobre el eje y en Z, T sub Z. Ahí están las tres componentes de esta tensión T, que se mueven entre C y A, pasando por los tres ejes. Tenemos datos de 2000, determinamos los cosenos de los ángulos respecto de los X según la geometría del problema. Entonces, para entender este procedimiento, vamos a visualizar en primer lugar la tensión T en la componente en X, que sería para esta ecuación, primero. Y después todo lo demás se va a repetir de la misma forma. Hacemos un triángulo rectángulo donde podemos aplicar trigonometría para obtener el coseno del ángulo θ en función de solo de la geometría, no calculando el valor del ángulo. Bien. Entonces, sabemos que de tensión T al eje X sobre su componente tensión en X, ese va a ser nuestro ángulo coseno de θ. Y así, para cuando sea con θ sub I, va a ser desde aquí hasta el eje Y. θ sub Z desde el componente T, perdón, del resultante T, hasta el eje en Z. Así se determina. Bien, lo que primero necesitamos saber que coseno de ángulos según trigonometría, el coseno va a ser siempre cateto opuesto, perdón, cateto adyacente, que sería en este caso la distancia en eje X, dividido h, que es la hipotenusa, que sería esto. Entonces, h lo conocemos, no. X, ¿conocemos esa distancia de este triángulo? Sí, que sería 3 metros. La altura en Y es 4 metros y la distancia en Z tenemos 2 metros. Entonces tenemos todos los catetos, solamente nos faltaría h. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos nuestro gran teorema de Pitágoras. Dice que h, que es esta hipotenusa, aquí está nuestro triángulo rectángulo, es x cuadrado, la distancia en el eje x cuadrado más la distancia en y al cuadrado más z al cuadrado. Reemplazamos en x, sabemos que hacia la derecha es positivo, hacia adelante z es positivo y hacia arriba es positivo.
En este caso, X va hacia atrás. Entonces es negativo, menos 3. Importante no equivocarse aquí porque después, si te equivocas acá, para dar tienes todos los problemas malos. Entonces, en I la altura, I va hacia arriba, 4 metros positivo, y Z de este punto a llegar allá hace 2 positivo. 2 positivo, en X negativo y en Y positivo, para completar. Entonces, resolvemos, nos da que H es 5,38 metros. Perfecto. Entonces mi coseno de teta sub X es menos 3, que es la componente nx negativo, menos 3, porque va hacia atrás, dividido H, que ya lo calculamos, hipotenusa. Ahí tenemos el coseno del ángulo. Tanto ahora resolvemos la ecuación que estaba más arriba, que es la que nos da esta opción, la componente. Reemplazo que la tensión T es 2000, que ya la dieron, dividido por el coseno del ángulo, que es menos 3 dividido 5,38. Y nos da que la componente en X, la tensión es menos 1115,24 newton. Esa es la componente en X de T. Ahora, para encontrar en Y y en Z, es exactamente lo mismo. ¿Qué debo hacer? Para calcular la tensión en Y, ese ángulo. ¿Sí? Y esto va a ser coseno de Y. Esto. Ahí está mi ecuación. El 2000 ya lo tengo. Coseno del ángulo va a ser cateto. Para este coseno sería cateto adyacente. ¿Cuál sería? La distancia en Y. Distancia en Y dividido H. Que H ya lo habíamos calculado antes. Está acá. Entonces, ¿qué es hacer? Es como que para tu X haces ese triángulo, pero cuando te toca Y, como debes hacer ese ángulo, que es θ Y, porque respecto al eje Y, es como si estuvieras haciendo ese triángulo. Ahí es H. Y lo cierras. Ese sería ese ángulo para θ sub I. Ese triángulo rectángulo. Entonces, coseno de θ I va a ser cateto opuesto, que sería la distancia en I. Vamos a buscar, y aquí empezamos a ocupar estos valores. Siempre con los signos. ¿Cuánto costaba I? 4. Reemplazo el 4 y lo divido por H, que ya se había calculado de antes, que es 5,38. Y lo reemplazo. Calculadora, tensión en I. Para θ en Z es lo mismo. El 2000 ya lo tengo. Coseno de θ Z va a ser este ángulo. Bien, entonces yo estoy dibujando ese triángulo. Ahora. Entonces, 2000 yo tengo, coseno θ es el ángulo, la distancia en Z, que sería 2. Ahí está. Divido por H, que ya lo tengo, y me da 143,49 newton. Y ahí está resuelto ese problema. ¿Sí? Ahora, siempre sabemos que la magnitud de la fuerza resultante va a ser cada componente de cada eje al cuadrado en raíz. Que es tomar, si quiero comprobar la tensión T, tomo cada componente, le voy al cuadrado, obtengo raíz y voy a comprobar que va a ser los 2000 newton. Y bien, ahora para el siguiente video dejamos el otro problema.